Me llamo Águeda y con 85 años a cuestas, resido en soledad en la humilde morada que en su día, con estas manos ahora temblorosas, ayudé a levantar. Mis manos, que hoy en día luchan por enhebrar la aguja o servir el café sin que se derrame una sola gota. Mi vida transcurre apacible frente a un jardín rebosante de bugambilias, en compañía de mis viejas gallinas, que aunque ya no ponen huevos, me brindan su compañía. En el comedor, un retrato descolorido de mis 5 hijos cuelga de la pared, recordándome la dispersión que la vida les deparó. Cada uno tomó su propio camino, uno reside en California, otra en Mendoza, y los demás en ciudades que el tiempo ha borrado de mi memoria, incapaz de ubicarlas en un mapa. Hace mucho que no nos reunimos y cuando las conversaciones, cada vez más esporádicas, surgen, se limitan a preguntas breves y silencios prolongados. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? ¿Y la salud? Pero jamás nadie se ha interesado verdaderamente por mi interior. Nunca me han preguntado por mi pasado, por la historia de mis hijos, ni siquiera si alguien intuyó los secretos que guardo. Con la misma cautela con la que se traga una espina, evitando el dolor, evité la pregunta eludiendo aquello que todos presentían, pero nadie deseaba escuchar. Ahora, a esta edad en que los recuerdos y los sueños se entrelazan, he sentido la necesidad imperiosa, no la mera obligación, de verbalizar lo que nunca me atreví a escribir, ni a confesar al sacerdote en mis tiempos de asistencia a la misa dominical, ni a revelar a mis hijos cuando correteaban descalzos por el patio, entre la tierra y las gallinas, llamándome mamá sin comprender el verdadero peso de esa palabra en mi vida. Muchos creen que los secretos se desvanecen con el tiempo, que lo tácito se olvida, que la muerte pone fin a la vergüenza, pero eso no es verdad. Hay verdades que causan tanto dolor que se entierran como raíces venenosas en el corazón y, cuanto más tiempo permanecen ocultas, más se retuercen, más profundo penetran, hasta que un día resulta imposible respirar sin sentirlas. He guardado este silencio por más de 60 años, y les aseguro que no es que no haya querido hablar, sino que simplemente no supe cómo hacerlo. Porque cuando naces mujer en un pueblo pequeño, donde todos te conocen desde que eras un bebé y donde el honor de la familia es más importante que la felicidad de una niña, aprendes desde muy joven a mantener la boca cerrada. O a callar cuando el dolor te consume, a callar cuando la rabia te incendia, a callar cuando lo que ocurre no tiene nombre ni posibilidad de perdón. Y así fui creciendo entre las paredes de una casa humilde pero ordenada, junto a mi hermano Eusebio, quien era 5 años mayor que yo y me protegía desde la infancia como si fuera mi propia sombra. Mis padres fallecieron cuando yo tenía 9 años. Primero mi madre, debido a una enfermedad pulmonar, y luego mi padre, consumido por la tristeza o quizá por el licor. Nunca llegamos a saberlo con certeza. La realidad fue que nos quedamos solos, Eusebio y yo, en la casa del abuelo, que había fallecido años atrás. No teníamos más familia cercana, ni vecinos entrometidos viviendo alejados en el campo. Cada familia se ocupaba de sus propios asuntos, y por los huérfanos se elevaban oraciones, pero se les dejaba en paz, sin intervenir en sus vidas. Nadie se presentó para darnos órdenes o para preguntarnos si necesitábamos algo. Así fue como comenzamos nuestra existencia, él dedicándose a las tareas del campo, y yo, encargada de la casa, cocinando, lavando la ropa con ceniza y jabón en barra, remendando camisas rotas como si fuera una mujer adulta, a pesar de mi corta edad. A los 10 años dejé de ser una niña, aunque no lo comprendí en ese momento, ahora lo entiendo. Durante años nadie traspasó el umbral de nuestra casa, no recibimos visitas de familiares, ni tíos, ni primos, ni compadres, ni amigos de la escuela, porque Eusebio jamás permitió que asistiera a la escuela, argumentando que lo fundamental era que aprendiera a coser, cocinar y dar a luz. Me hablaba con una voz amable pero decidida, y como yo desconocía otra realidad, creí que esa era la forma normal de vivir. Me levantaba antes del amanecer, encendía el fogón con leña húmeda, pelaba papas, molía el maíz y aguardaba el regreso de él de las tierras para preparar el almuerzo. Era un hombre taciturno y reservado con una mirada que al principio me desconcertaba por completo. Comprendí su significado una noche lluviosa en la casa de ZC,
cuando la oscuridad se apoderó de todo y no había ni luz ni velas que la rompieran. Prefiero no relatar lo que sucedió aquella noche, al menos por ahora. Solo diré que fue la primera de muchas experiencias similares y que, aunque nunca me pidió perdón ni intentó ocultarse, su comportamiento era el de un esposo. Me daba órdenes como si fuera su mujer, me llamaba con apodos cariñosos como mi reina, mi joyita y mi flor del monte. Aunque desconocía el significado del matrimonio, intuía que debía ser algo parecido a eso. Con el paso del tiempo mi vientre comenzó a crecer. Tenía solo 15 años y no entendía lo que me estaba pasando. Nunca nadie me había explicado que era un embarazo, ni había tenido una madre que me instruyera al respecto. Fue doña Dela, una vecina compasiva, quien, a escondidas, me preparó una infusión de ruda y canela en su casa, con la esperanza de aliviar mis dolores. Nunca preguntó por la identidad del padre de la criatura, y nadie más lo hizo tampoco. Las habladurías apuntaban a que las mujeres solas, como yo, eran presa fácil de la tentación, según los jornaleros que llegaban para las cosechas. Nadie o casi nadie sospechaba de Eusebio, mi Eusebio. Quizás todos sabían, pero como él era un hombre, un trabajador, un hombre de bien, se hacían los ciegos. A los hombres se les perdona todo, pero a nosotras, las mujeres, no se nos permite ningún desliz. Mi primer hijo nació una madrugada de agosto con un llanto fuerte y sano, moreno como su padre. Lo miré a los ojos y no supe si sentir amor o miedo. Tenía sus ojos, sus manos, y le di el pecho mientras rogaba no morir, pero sobreviví. Viví y después llegaron más, 5 en total, todos hijos del mismo hombre, nacidos en la misma cama, bajo el mismo techo, en medio de las mismas sombras. Y nunca ni el cura ni las vecinas ni siquiera mis propios hijos me preguntaron nada. Y si alguna vez lo pensaron, se lo tragaron con el café de la tarde, como se traga un rumor que nadie quiere confirmar. Con mi espalda encorvada por los años y un profundo pesar en el alma, siento la necesidad de que la verdad sea revelada antes de abandonar este mundo, aunque solo una vez. No busco juicios ni perdones, sino simplemente que se sepa, porque sé que las historias silenciadas se repiten. Ya he sido testigo de demasiadas niñas obligadas a callar lo que nunca debieron. En ocasiones me despierto en la oscuridad de la madrugada y me parece escuchar sus pasos silenciosos sobre el pasillo de tierra, como si el pasado se resistiera a descansar, como si las viejas maderas de esta casa aún conservaran el eco de su sombra. Me acomodo lentamente en la cama, respiro hondo y por un instante me pregunto si todo fue un sueño, una confusión, un delirio juvenil que mi mente envejecida ha distorsionado. Pero no, porque hay detalles que la imaginación no puede crear, el olor penetrante del barro en los pies, el chirrido del catre y la mirada turbia después de la bebida. Esos recuerdos, esos detalles permanecen indelebles. Ni siquiera después de haber dedicado toda una vida a evitar los recuerdos. Todo comenzó, o más precisamente todo cambió el día que con 14 años, y habiendo experimentado ya mi primera menstruación, comencé a sentir curiosidad por el mundo más allá de la colina, y me atreví a preguntarle a Eusebio por qué nunca podíamos ir al pueblo. Él, que estaba sentado en la banca, limpiando sus botas con un trapo seco, alzó la mirada como si le hubiera preguntado si quería morir. Me respondió que todo lo que había allá afuera era falso, que la gente murmuraba sin cesar y que las mujeres de bien no se dejaban ver por las calles. Me aseguró que yo era su mayor tesoro, su orgullo, y que no necesitaba a nadie más. Después me acarició la cabeza con la misma ternura que si aún tuviera 8 años y regresó a su tarea. En ese preciso instante algo se quebró dentro de mí, como una rama que se tuerce en dirección opuesta a la luz. Desde ese día, cada vez que manifestaba alguna inquietud, él encontraba la forma de silenciarla. Él solía darme cintas para el pelo y traerme dulces de caña, me envolvía en abrazos fuertes por las noches, como si compartiéramos un secreto, una complicidad indescifrable para el mundo. Pero yo, que ya no era una niña, comencé a descifrar las miradas largas y los silencios incómodos que se extendían cuando se sentaba al borde de mi cama. Noté cómo sus ojos me seguían mientras lavaba la ropa en el río, cómo se detenían de una manera diferente en mi cuerpo.
Me inundaba una mezcla extraña de vergüenza, miedo y una necesidad absurda de complacerlo, porque él era todo lo que tenía. No encontraba palabras para definir esa sensación, y en mi mundo, lo que carece de nombre no existe. Nunca me golpeó ni me alzó la voz, y tal vez por eso tardé tanto en comprender que lo que compartíamos no era amor, ni protección, ni familia. Era otra cosa, algo doloroso, aunque no dejara huellas visibles. A veces mientras cocinaba, me detenía un instante con la cuchara en el aire, preguntándome si otras muchachas vivirían esa misma realidad. Visualizaba un colegio lleno de risas y compañeras, con libros y cuadernos nuevos. Me preguntaba cómo sería la vida de esas chicas que no compartían habitación con sus hermanos mayores, que no asumían responsabilidades de adultas sin haber cumplido los 15. Pero en cuanto estos pensamientos comenzaban a rondar mi mente, él aparecía en el umbral, con una sonrisa radiante y algún pequeño obsequio, un trozo de tela colorida o un racimo de mangos maduros, y toda esa reflexión desaparecía. Era su manera de controlarme sin ataduras físicas, sin encierro, solo con afecto, un afecto sutilmente envenenado. La primera vez que alguien insinuó algo fue doña Jacinta, una anciana que vivía en la vecindad. Ella había sido amiga de mi madre y, de vez en cuando, me visitaba para dejarme pan recién horneado o alguna hierba medicinal. Una tarde, mientras compartíamos café bajo el alero de la casa, me observó fijamente y me dijo que mis ojos reflejaban una tristeza profunda. Le respondí que no estaba triste, sino simplemente cansada. Pero ella no cedió en su punto de vista. «Una no se cansa así a tu edad», susurró. Antes de despedirse, me acarició la mejilla y pronunció algo que me estremeció. «Tú no tienes la culpa». En ese momento, no logré comprender del todo sus palabras, o tal vez preferí no hacerlo. Esa noche, sumida en la penumbra de mi habitación, las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas, empapando mi almohada como hacía mucho tiempo que no sucedía. Eusebio, percibiendo la transformación en mi interior, me interrogó con preocupación, inquiriendo si alguien había vertido palabras en mi oído, si me estaban influenciando con ideas ajenas. Negué con la cabeza, pero su intranquilidad persistió. A la semana siguiente restringió mis visitas, argumentando que las mujeres que se dejaban seducir por los chismes, tarde o temprano, terminaban solas, ingratas y abandonadas por sus propios hijos. Ante el temor de un futuro solitario, me resigné al silencio una vez más. Eusebio era mi universo, mi refugio, mi proveedor, el padre de la criatura que crecía en mi vientre, aunque me negaba a reconocerlo, ni siquiera en mis pensamientos, porque en el fondo, ya lo sospechaba. Mi cuerpo lo confirmaba, con la falta de mi menstruación, las náuseas matutinas y el instinto animal que me impulsaba a proteger mi vientre. Sin embargo, no busqué ayuda médica, ni compartí mi secreto con nadie, simplemente me acosté a esperar. Un mes después, mi incipiente embarazo se hizo evidente, obligándome a recurrir a vestidos holgados y mantones que disimularan mi estado. Nadie se acercaba a preguntar sobre mi situación, y si alguien pasaba cerca, evitaba mirarme fijamente, como si la vergüenza que sentían por mí pudiera desaparecer al contacto con el suelo. Eusebio, intentando tranquilizarme, afirmaba que todo estaba bien, que la gente simplemente chismorreaba, pero sin comprender nada, y que él siempre me protegería. Yo, con solo 15 años, sintiendo mis pechos crecer y la mente llena de confusión, me debatía entre la gratitud y la súplica de que me dejara en paz, porque en lo más profundo de mi ser, una grieta comenzaba a formarse. Ya no creía sus palabras, no podía ignorar el nudo en la garganta que sentía cada vez que él me tocaba la cara. Comprendía que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces por primera vez cuando consideré la posibilidad de escapar, sin dinero, sin un lugar a donde ir, pero con una necesidad urgente que latía en mi pecho como un tambor. Visualicé mi camino hasta el pueblo, tocar la puerta de la iglesia y confesarle todo al padre Basilio. Sin embargo, al rememorar la forma en que él se dirigía a Eusebio durante la misa, cómo le daba la mano con deferencia y cómo conversaban sobre las cosechas, dudaba de su reacción. Pensaba si me creería, si me tendería una mano, o simplemente me despacharía a casa,
atribuyendo mi estado a la confusión, argumentando que una mujer sola carecía de buen juicio. Por eso, no fui. Me quedé y la vida prosiguió aparentemente sin alteraciones. Pero en mi interior, algo se había despertado. Una voz tenue e imperceptible, casi un susurro, resonaba constantemente: esto no es amor, esto no es vida, esto no es lo que mereces. Aunque tardé mucho tiempo en acatar esa voz, nunca más logré acallarla. El embarazo avanzaba con una lentitud que por momentos se me antojaba cruel. Los días se extendían pesados como sacos de maíz empapado, y las noches eran aún más densas, como si el silencio de la casa se transformara en un ser vivo que respiraba tras cada puerta, vigilando cada uno de mis movimientos, acechando cualquier error. Mi cuerpo se transformaba a una velocidad que me resultaba incomprensible. Me observaba en el espejo un trozo de vidrio sucio y empañado colgado sobre el lavamanos, al que a duras penas se le podía llamar espejo. La imagen que me devolvía me era extraña, mis mejillas, antes finas, ahora se veían rellenas, mis caderas se habían ensanchado de forma notoria y mis ojos, hundidos y cansados, parecían no haber conocido el descanso. Y era cierto, dormía poco. La creciente barriga me impedía encontrar una postura cómoda para dormir, y mi corazón se aceleraba con angustia cada vez que oía los pasos de Eusebio acercándose a mi habitación. Él nunca levantaba la mano ni gritaba, su crueldad era más sutil, más perniciosa. Se sentaba a mi lado mientras comíamos, me miraba fijamente mientras barría el patio o lavaba la ropa, y a veces se acercaba por la espalda para acariciarme la cintura o posar su mano en mi hombro, gestos que se habían vuelto insoportables. Al principio, estas acciones me llenaban de asco y confusión, pero con el tiempo, una coraza de indiferencia se fue formando dentro de mí, como si una capa de cera me separara del mundo exterior. Permitía que hiciera lo que quisiera, no por consentimiento, sino porque la energía para discutir se había agotado. En el pueblo, cuando bajábamos a vender los plátanos o a comprar sal y aceite, las pocas veces que lo hacíamos, la gente me observaba con miradas furtivas y curiosas. Caminaba un paso detrás de Eusebio, cabizbaja y con el vientre abultado, y escuchaba los cuchicheos que se elevaban cuando pasábamos por la plaza o la tienda de telas. Una vez, una joven con 2 niñas tomadas de la mano me miró directamente a los ojos, luego fijó su mirada en mi abdomen y con voz inexpresiva, me dijo: «Que Dios te acompañe, hija». No supe qué responder, ni siquiera pude discernir si su tono era de compasión, burla o espanto. Esa noche la comida se me atragantó. Me encerré en la habitación, abracé mi vientre y me eché a llorar en silencio como siempre. Eusebio, al escuchar mis sollozos, se sentó en la cama y me acarició el cabello como si fuera una niña enferma. Me susurró al oído: «Nadie te querrá como yo te quiero. Eres mía, Águeda, mía para siempre». Después del primer hijo, llegaron los demás. No inmediatamente, pero tampoco tardó mucho en que el ciclo se repitiera. Después de cada parto juraba que sería la última vez, que no lo permitiría de nuevo. Me convencía a mí misma de que encontraría la fuerza para protegerme, que hablaría, que escaparía de aquella pesadilla, pero nunca lo hacía. Eusebio, con una astucia innata, hallaba la forma de volver a acercarse, de rodearme con su voz suave y envolvente, con su presencia constante, y con esa fachada de que todo lo hacía por amor. Con el paso del tiempo mi voluntad se fue doblegando, hasta que me convertí en lo que él necesitaba que fuera, una sombra silenciosa, una madre sumisa, una mujer que no pedía, que no cuestionaba, que había abandonado sus sueños. Los niños crecían fuertes y saludables. Aunque eran mis hijos, ninguno se parecía demasiado a mí. Todos compartían el mismo tono de piel, la misma forma de ojos y la misma frente amplia, rasgos que los delataban como hermanos, pero también en sus rostros se reflejaba la imagen de Eusebio, como si la genética se burlara de mí, recordándome constantemente lo que jamás podría olvidar. En ocasiones, mientras alimentaba a mis hijos con el pecho o les ponía la ropa, los observaba con una combinación de amor y un sentimiento de culpa tan profundo que me provocaba malestar físico. Sentía náuseas ante la contradicción,
preguntándome cómo era posible amar tanto a seres que me recordaban mi propia desdicha. La amargura me invadía, pues me preguntaba cómo podía protegerlos si yo misma era el producto de una larga serie de secretos y maltratos. Me esforzaba por ser una buena madre, les cantaba canciones, inventaba cuentos para ellos, les daba abrazos por las noches, pero interiormente me sentía fragmentada, incompleta, como si con cada hijo que llegaba al mundo me arrebataran un fragmento más de mi ser. Cuando mi tercer hijo comenzó a caminar, sentí que ya no podía más. Era el límite. Debía poner fin a esa situación. Intenté crear una separación, durmiendo en otra habitación y hablando con Eusebio de manera adulta, como dos personas racionales. Le rogué que me dejara tranquila, que esa relación ya no era correcta, que debíamos vivir como hermanos por el bienestar de nuestros hijos y por la salvación de nuestras almas. Él me escuchó en silencio con los brazos cruzados y una expresión seria. No me alzó la voz. No me tocó. Simplemente me dijo con voz pausada, estás confundida. Era el miedo, no el amor, lo que susurraba en mis oídos. La voz que me instaba a justificarlo todo, a creer que estábamos predestinados, entrelazados por lazos sanguíneos y algo más profundo, algo que yo interpretaba como un destino ineludible. Dios, decía la voz, lo sabe, Él no nos juzga, y esas palabras me helaron la sangre porque reconocí en ellas la excusa perfecta, la manipulación disfrazada de fe, la justificación de nuestros actos. El terror me invadió más que nunca, pero aún así, me sentí incapaz de romper el ciclo, de escapar de esa telaraña. Los años pasaron, uno tras otro, y mis hijos inundaron la casa con sus risas, sus gritos y sus constantes preguntas, ¿por qué no vamos a la escuela, mamá? ¿Por qué no tenemos papá como los demás? Y la inevitable pregunta, ¿por qué el tío Eusebio vive con nosotros? A todas esas interrogantes, yo respondía con evasivas, con medias verdades, con mentiras piadosas y relatos inventados. Les decía que su padre nos había abandonado, que no teníamos dinero para la escuela, que el mundo era peligroso y ellos, con la inocencia de la infancia, escuchaban sin comprender del todo. Yo por mi parte me convencía de que era lo mejor, que cuanto menos supieran, menos sufrirían. Pero llegó el día en que los mayores, mis hijos, comenzaron a sospechar. Un día, mientras compartíamos la mesa para comer, mi hijo mayor, Domingo, que ya tenía 14 años, me clavó sus ojos en los míos y, con una seriedad impropia de su edad, me preguntó, mamá, ¿por qué el tío Eusebio nos mira como si no fuéramos sus sobrinos? La pregunta me tomó por sorpresa, y el susto me hizo atragantarme con un grano de maíz. El silencio que se instaló en la mesa era denso, pegajoso como miel añeja. Nadie, ni Eusebio ni yo, pronunciamos palabra alguna. Solo mi hijo menor, incapaz de comprender la gravedad de la situación, rompió a llorar, asustado por la tensión en el ambiente. Abrumada por la situación, me encerré en la letrina y rompí a llorar hasta que sentí un dolor punzante en la cabeza. Mis lágrimas no eran por mí sino por mis hijos, por saber que estaban creciendo con un monstruo al lado y por no tener idea de cómo protegerlos. Mi cuerpo, ya exhausto, había soportado 5 partos en 15 años, sin asistencia médica, solo con la ayuda de 5 parteras, y el único consuelo de un balde de agua caliente y un trapo limpio. Mi matriz, castigada por los embarazos, sufría dolores constantes, sangrados anormales y una fatiga crónica que me consumía, pero no podía permitirme detenerme. La vida en el campo no da tregua a nadie, había que moler el maíz para la comida, cortar la leña para la lumbre, lavar la ropa para vestirnos, y preparar las comidas para alimentarnos. Eusebio, con su mera presencia, envenenaba cada rincón de mi existencia. Sentía su sombra constante, sofocante, impidiéndome respirar libremente. Aunque dormíamos en habitaciones separadas, en las noches, creyendo que todos estaban dormidos, se colaba sigilosamente en mi cuarto y se sentaba a observarme mientras yo, fingiendo un sueño profundo, permanecía inmóvil. Contaba mentalmente hasta 1000, una y otra vez, para no sucumbir al llanto, para no romper el silencio con un grito desesperado. Así transcurría mi vida atrapada en una prisión invisible, donde yo, al mismo tiempo, era la guardiana y la prisionera.
A pesar de que el amor por mis hijos me impulsaba a seguir adelante, la culpa me corroía por dentro como termitas que trabajan en secreto. Sabía con certeza la verdadera naturaleza de Eusebio, conocía sus actos. Entendía que al guardar silencio, al no romper la barrera del secreto, mis hijos crecerían dañados, consumidos por la misma confusión que me había destrozado a mí. Pero también sabía que si revelaba la verdad, lo perdería todo: mi hogar, la estabilidad y la precaria normalidad que habíamos construido. Temía acabar sola, en la calle, estigmatizada como una loca, como una mujer inmoral. Una vez más me sumergí en el silencio, desapareciendo en mi propia existencia, convirtiéndome en una sombra en mi propia historia. Cumplía con todas las expectativas, sonreía cuando la ocasión lo exigía, cuidaba a mis hijos con la ferocidad de una leona. Pero en mi interior, solo resonaba el recuerdo de una joven que anhelaba una vida diferente, una vida en la que la educación fuera posible, donde el amor existiera, donde un hombre amable tomara mi mano en la plaza y me susurrara que era hermosa. Esa vida, la de mis sueños, nunca llegó. En su lugar, llegó Eusebio y la certeza de su presencia me acompañaría, como una sombra, durante toda mi existencia. Existen instantes en la vida que no se manifiestan con la fuerza de un rayo o la furia de un terremoto. No llegan con estruendo ni gritos. Son momentos silenciosos, como un susurro que se filtra por las fisuras de la conciencia, como un ligero temblor en las manos, cuyo origen se desconoce, pero que se niega a desaparecer. Ese día, comprendí definitivamente, sin posibilidad de retroceso, que mi existencia no se asemejaba a la de las otras mujeres. Entendí que aquello que me había repetido durante tanto tiempo como algo normal, como mi destino, como una costumbre inherente del campo, era en realidad una prisión sin rejas, una pesadilla oculta tras la aparente normalidad, un pecado tan profundo que ni el tiempo ni la costumbre lograban atenuar. Era una tarde calurosa de noviembre, recuerdo el calor agobiante y el constante cacareo de las gallinas en el gallinero cercano. Yo estaba, como siempre, colgando la ropa mojada en la cuerda, con mi bebé atado a mi espalda con un rebozo, mientras los otros niños jugaban cerca del pozo. Luego, volviendo del maizal con la camisa empapada de sudor, al pasar a mi lado, me tomó de la cintura, como solía hacer. Sin embargo, en esta ocasión, Elvira, la tercera de mis hijas, de unos 8 años, presenció la escena. Me miró fijamente sin pestañear, con una expresión que me heló la sangre, una mirada que no reflejaba ni asombro, ni ternura, ni celos infantiles. Su mirada, profunda y tensa, era como si algo desconocido en su interior hubiera despertado súbitamente, una revelación que parecía haber comprendido sin que nadie le diera una explicación. Permaneció en silencio, luego bajó la cabeza y se dirigió con pasos lentos a sentarse bajo la sombra del árbol, sin pronunciar palabra. Esa noche, al cubrirla con la manta para dormir, me pidió con voz suave que dejara la lámpara encendida. No cuestioné su petición, simplemente asentí, y en ese instante sentí una punzada en mi pecho. Durante los días siguientes, aquella mirada me atormentaba, me perseguía, evocando vívidamente las veces en que yo misma había mirado a mi madre, a mi padre, a los vecinos, buscando una respuesta, una comprensión, una vía de escape. Me pregunté cuántas veces mis propios hijos me habrían observado de la misma manera, guardando silencio. Me cuestioné qué pensaban de mí, si sabían más de lo que revelaban. Me sentía expuesta, desnuda, culpable ante sus silenciosos juicios. En medio de esa angustia constante, una mañana al despertarme lo vi: Eusebio estaba en la cocina, ofreciéndole pan al más pequeño de los niños, y le decía, con una voz suave: ven con papá. Esa voz, que durante tantos años me había engañado, ya no me parecía dulce. Ahora la sentía espantosa, falsa, sucia. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, observando aquella escena familiar, y en ese momento por primera vez comprendí con absoluta claridad que lo que vivíamos no era amor, ni familia, ni protección, sino abuso, poder, dominio disfrazado de ternura. Nunca antes había usado esa palabra para definirlo: abuso. Me costaba incluso pensarlo. Era como si mi lengua se negara a articular las sílabas.
Porque en mi infancia, en el ambiente en el que crecí, esos temas eran tabú. Una mujer debía soportar, obedecer, perdonar. No había lugar para el escándalo, para la denuncia, para la rebeldía, pero yo ya no era una niña, y ya no podía seguir fingiendo. Con la sensación de estar criando a mis hijos en un ambiente opresivo de silencio y vergüenza, donde las emociones se reprimían y los secretos se guardaban celosamente, me aterraba la idea de que ellos repitieran el mismo ciclo de sufrimiento, cargando con las mismas cadenas emocionales, experimentando las mismas heridas dolorosas y cometiendo los mismos errores que yo había cometido. Fue entonces, en medio de esa angustia, que comencé a escuchar las historias de otras mujeres, no porque las buscara activamente, sino porque el mundo a mi alrededor, aunque lentamente, comenzaba a transformarse. A veces en el bullicio del mercado, escuchaba a las vecinas cuchichear sobre los problemas de otras mujeres, sobre cómo fulanita había echado a su marido borracho, o sobre cómo menganita había enviado a su hija a la ciudad para estudiar, abriendo nuevas puertas a su futuro. Un día, incluso, escuché a una mujer comentar que su sobrina había denunciado a su padrastro por abuso. La revelación me dejó paralizada, completamente inmovilizada por la sorpresa y la incertidumbre. Para mi asombro, nadie la condenó, al contrario, una de las presentes dijo con firmeza: hizo bien. Era un cerdo. Esa frase, hizo bien. Era un cerdo, resonó con fuerza en mi mente durante días, un eco constante de liberación y de esperanza. Por primera vez me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en mi sufrimiento. Ese día, regresé a casa con la mente nublada, abrumada por una mezcla de emociones. Miré a mis hijos, que ahora eran adolescentes, y sentí que había perdido años, décadas enteras, viviendo una mentira impuesta, un encierro autoimpuesto en el que me había negado a buscar ayuda y a desafiar las normas sociales. No solo lo hacía por mí, sino por todos los que sufrían en silencio. Por los vecinos, que aunque desconfiaban, preferían no hablar, temiendo represalias. Por los sacerdotes que desde el púlpito hablaban del perdón, pero jamás defendían la justicia. Por las mujeres mayores, que con sus palabras me inculcaron que el rol de una mujer era aguantar y callar. Por Eusebio, que se aprovechó de mi vulnerabilidad, de mi miedo y de mi orfandad. Y también por mí, porque a pesar de ser víctima, era también madre, y no había hecho lo suficiente para proteger a mis hijos de ese ambiente perverso. Una noche, en medio del silencio absoluto que reinaba en la casa, abrí la vieja caja de madera donde guardaba mis escasas posesiones. De ella extraje una fotografía amarillenta en la que aparecíamos todos reunidos en el patio. Eusebio imponente en el centro, yo sentada a su lado, y los niños rodeándonos, todos con una sonrisa forzada, como si alguien nos hubiera ordenado, sonrían para la foto. Y ninguno de nosotros supiera cómo hacerlo. Contemplé esa imagen durante horas y con profundo dolor comprendí que aquello que creíamos una familia, no era más que un secreto que compartíamos, una mentira que manteníamos a flote. Desde ese momento un cambio imperceptible comenzó a gestarse en mi interior, sin que pudiera manifestarlo abiertamente por el temor. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, una llama se encendió. Comencé a fantasear con vidas diferentes, con hogares distintos, con un abanico de posibilidades que antes no existían. Me refugié en la escritura, plasmando en hojas sueltas mis pensamientos, como si al hacerlo lograra liberar la opresión que sentía en la garganta. Escribía cartas que nunca serían enviadas, diarios que terminaban consumidos por el fuego, e inventaba nombres para los hijos que anhelaba haber tenido en un futuro alternativo. Ansiaba escapar de Eusebio, del campo y de las sombras del pasado. Soñaba con una casa de puertas abiertas, llena de risas genuinas, con un amor verdadero y sincero. Y por primera vez en mucho tiempo, esos sueños dejaron de parecerme inalcanzables. A veces me sorprendía imaginando una escena concreta, yo entrando en la comisaría del pueblo con la voz temblorosa pero firme, dispuesta a contar toda la verdad. Pronunciaba mi nombre completo, relataba los años de sufrimiento, los partos y las amenazas disfrazadas de afecto. El comisario tomaba nota, me creía y me ofrecía su protección.
Una asistente social visitaba a mis hijos con regularidad, los llevaba a un lugar seguro, donde les explicaba con cariño y paciencia lo que ocurría. Yo me desahogaba en llanto, pero era un llanto de liberación, sabiendo que me estaban aliviando de la culpa y restaurando mi dignidad. Sin embargo, al despertar de esa visión esperanzadora, la realidad permanecía inalterable, la vieja casa, los mismos muebles desgastados, los pasos pesados de Eusebio resonando en el pasillo, y la desesperación volvía a inundarme. A pesar de todo, esa transformación interna no era trivial. Ya no veía a Eusebio de la misma manera, su contacto físico ya no me dejaba indiferente, mi piel se erizaba y su voz ya no tenía la misma autoridad, y yo, a su vez, ya no respondía con la misma obediencia. Los niños también percibían la creciente tensión, volviéndose más silenciosos y observadores. Me preguntaban cada vez con más frecuencia si me encontraba bien, si necesitaba ayuda o si deseaba salir a dar un paseo por el pueblo. Y aunque yo aún respondía negativamente, asegurando que todo estaba bien, mi corazón latía con más fuerza cada vez que me imaginaba revelando la verdad. Ese momento crucial no fue una detonación repentina, sino un proceso lento y gradual, como la luz que se abre paso a través de una grieta, iluminando gradualmente todo a su alrededor. Una vez que la verdad se revela, se vuelve imposible ignorarla. El alma, al despertar, ya no puede volver a dormirse. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Decir que la situación se deterioró sería simplificar demasiado la evolución de los acontecimientos en los años posteriores a esa pequeña fisura que se abrió en mi interior. No fue un solo incidente, ni una discusión explosiva, ni una confesión dramática. Fue, como todo lo que nos había rodeado siempre, un lento proceso de deterioro. Primero en mis sentimientos, luego en mi forma de ver el mundo, y finalmente en la estructura de nuestro hogar. Cada día traía consigo una nueva señal de que el silencio que nos unía ya no era suficiente para encubrir la mentira. Mis hijos crecían y con ellos las preguntas, las sospechas y las miradas que me obligaban a desviar la vista, los gestos que me obligaban a respirar profundamente para no derrumbarme delante de ellos. Domingo, el mayor, empezó a pasar más tiempo fuera de casa. A sus 17 años, el muchacho ya se desenvolvía con soltura en el pueblo, ofreciéndose como aprendiz en el taller de carpintería y ayudante en el mercado para cargar sacos pesados. Aunque ganaba algo de dinero, sentía la necesidad de algo más, una búsqueda interna de libertad y respuestas. Esta inquietud se manifestaba en su creciente distancia con Eusebio, a quien evitaba constantemente, y en la intensa reflexión que le provocaba su llegada. Además, me observaba a mí con una mirada que no era de cariño, sino una mezcla de rabia y expectativa, como si esperara de mí una explicación que no se atrevía a pedir. Un día, mientras yo cosía una camisa desgarrada, se acercó y, sin mirarme a los ojos, preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca tuvimos un padre? No me digas que se fue, porque no te voy a creer». Me quedé sin palabras, pues mentir ya no era una opción viable y decir la verdad me resultaba imposible. Ante esto, lo único que pude responder con voz temblorosa fue: «Porque la vida no siempre nos da lo que esperamos». Sabía que era una respuesta evasiva, pero en ese instante, era la única forma de evitar que mi mundo se desmoronara. A partir de ese momento, la relación con Eusebio también experimentó cambios significativos. Él percibía mi alejamiento, mi indiferencia, la manera en que ahora lo observaba, distante y evitativo. Al principio lo afrontó con su habitual calma impostada, pero con el paso de los días, la paciencia se agotó. Se tornó más irritable, más brusco. Las palabras amables desaparecieron de su vocabulario. Su voz se volvió cortante y en ocasiones me dirigía miradas gélidas. El contacto físico se redujo drásticamente y, en lugar de sentirse dolido, parecía ofendido, como si yo estuviera rompiendo un acuerdo solemne. Una noche, después de cenar, mientras yo fregaba los platos, se acercó sigilosamente y me susurró: «Te estás olvidando de quién eres. No te equivoques, Águeda. Sin mí no vales nada». Aquella frase me hizo estremecer, no por temor, sino por una rabia intensa, porque por primera vez comprendí que no era cierto,
que tal vez sí era algo sin él, que quizás aún podía encontrarme a mí misma fuera de esa casa, fuera de su influencia. Sin embargo, la situación no era tan sencilla. Tenía 5 hijos que dependían enteramente de mí, que crecían con heridas invisibles, atormentados por preguntas que yo no sabía cómo responder. A veces las discusiones entre ellos escalaban a peleas sin motivo aparente y luego se encerraban en sus habitaciones durante horas, sumidos en silencio. Elvira, la tercera de mis hermanos, dejó de dirigirme la palabra durante semanas, observándome con una mirada distante y fría, como si fuera una completa desconocida. Un día, sin rodeos ni preámbulos, me soltó: «Tú sabías lo que ocurría. Siempre lo supiste». No explicó más, no mencionó nombres, pero en ese momento, la verdad me golpeó con fuerza. Quise abrazarla, pedirle perdón, explicarle que yo era una niña cuando todo comenzó, que no sabía cómo detener esa oscura cadena que nos envolvía. Pero no pude. Ella se apartó de mí y salió corriendo, dejándome con los brazos extendidos y el corazón destrozado. Entonces el miedo me invadió, el temor a que alguno de ellos hablara, a que fueran al pueblo y revelaran la verdad, no por vergüenza personal, sino porque sabía que eso significaría la ruina, que seríamos el centro de un escándalo público, la comidilla de todos. Visualizaba los rostros de las vecinas, las murmuraciones en la iglesia, el sacerdote evitando mi mirada. Soñaba con gritos, con insultos, con piedras arrojadas contra nuestra puerta. Y en mi peor pesadilla, veía a Eusebio arrestado. Yo acusada y sometida a juicio, sin haber cometido ninguna falta. El sistema separó a mis hijos, los más pequeños fueron enviados a un orfanato, mientras que los mayores se vieron forzados a declarar, reviviendo el sufrimiento y la humillación. La exposición pública me destrozaba. No podía soportarlo, no quería enfrentar esa vergüenza. Me aferré al silencio, prefiriendo la condena interna a la ignominia que me rodeaba. Pero el silencio se había vuelto peligroso. Los chismes y las insinuaciones se propagaban como un incendio. Una vecina insinuó que mis hijos se parecían sospechosamente a Eusebio, otra dudó de verme embarazada, y un hombre del pueblo nos tachó de familia extraña. Me sentí observada, juzgada, acorralada, y Eusebio, en vez de apoyarme, se aislaba más, se volvía huraño y se enfadaba con facilidad. Un día, estalló contra la pared, lanzando un plato por la dureza del arroz. Otro día, empujó a Domingo cuando éste le pidió que dejara de inmiscuirse en sus asuntos. Fue entonces, al ver el miedo y el desprecio en los ojos de mi hijo, que mi corazón se quebró. Aquella noche, sumida la casa en el silencio del sueño, me refugié en la cocina, iluminada únicamente por la tenue luz de una vela. Allí, sumida en la oscuridad y el secreto, tomé pluma y papel para escribir una carta sin destinatario, una confesión en blanco. Durante 30 largos años había guardado silencio, y en esa carta vertí todos los secretos, las verdades ocultas, los miedos y las mentiras. Nombré personas, recordé fechas y lugares, reviví cada momento crucial, cada noche oscura, cada parto doloroso. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras mis manos temblaban al plasmar cada palabra. Era como si con cada frase me arrancara la piel, pero al mismo tiempo sentía un alivio profundo, como si por fin pudiera respirar sin la opresión de esa pesada piedra en el pecho. Al terminar, cuidadosamente doblé la hoja, la guardé en una vieja caja de galletas vacía y la escondí bajo el suelo de madera de la cocina, justo en el lugar donde solía jugar de niña, en un acto instintivo y sin una razón clara. Quizás, pensé, algún día, cuando ya no estuviera, alguien la encontraría y conocería la verdad. Tal vez, esa era mi forma de dejar una huella, de no desaparecer por completo. En los días siguientes, evité a Eusebio. Le dirigía la palabra lo mínimo, evitando su mirada, concentrándome por completo en los niños y en las tareas domésticas, intentando mantener el equilibrio de la casa. Con el tiempo él también experimentó una transformación. Se volvió retraído y receloso de todo. Comenzó a espiarme, revisando mis pertenencias sin mi consentimiento y a interrogar a los niños sobre sus actividades y amistades.
Parecía percibir el cambio en el ambiente, la pérdida de su control, lo cual lo llenaba de ira, y lo hacía actuar de manera errática. Una noche escuché sus pasos pesados recorriendo la casa, abriendo puertas y encendiendo luces. Lo encontré en la sala, con la caja de galletas en las manos. Me miró fijamente con los ojos desorbitados y me preguntó qué era aquello. Le mentí, diciéndole que eran viejos recuerdos, cartas sin importancia. Me creyó, o al menos eso aparentó, pero desde ese día, su mirada cambió por completo. Ya no era la mirada dominante de un hombre que se cree dueño de todo, sino la mirada asustada de un animal acorralado. Y yo también me sentía así, atrapada por todas partes, asfixiada por la culpa, el miedo, el dolor de mis hijos y mi propia impotencia. Mi cuerpo era un mapa de dolor, cada músculo y articulación recordándome el peso de los años y las cargas emocionales. Mis recuerdos eran espinas clavadas en el alma, reviviendo heridas que supuraban amargura, y respirar, la simple acción de vivir, se había convertido en una agonía constante. Ya no podía seguir aparentando, ocultando la verdad tras una máscara de fortaleza. No podía continuar siendo la madre que absolvía cualquier error, la esposa que toleraba la infelicidad, la hermana que guardaba silencio ante la injusticia. Sentía la necesidad imperiosa de un cambio radical, una ruptura definitiva, porque la dinámica familiar, basada en secretos y silencios, nos estaba consumiendo lentamente. Temía que, de no actuar, uno de mis hijos repitiera mis propios patrones de sufrimiento, que intentara lidiar con el dolor de una forma que yo nunca me atreví. Tal vez, si la situación llegara a ese extremo, sería irreversible. El punto de inflexión, el momento de la verdad, no llegó como lo había imaginado tantas veces, en mis momentos de desesperación y oscuridad. No fue una confesión llena de lágrimas ni una discusión acalorada. Tampoco fue una huida desesperada en la noche. Fue un suceso cotidiano, aparentemente insignificante, que reveló la verdad que había estado sepultada en mi interior durante más de 30 años. Un domingo por la tarde, tras el almuerzo, cuando el sol golpeaba con fuerza el techo de zinc de la casa y el aire se impregnaba del olor a frijoles recién cocidos y a sudor rancio, una escena sencilla pero demoledora, tan común como trascendental, estalló. Estábamos reunidos en la mesa, yo, sirviendo el café humeante, los niños, enfrascados en sus juegos y conversaciones, y Eusebio, sentado en su silla habitual, con la mirada perdida, como si el mundo a su alrededor no existiera. De repente Elvira, con sus 16 años y la lengua afilada por años de silencio y frustración, se levantó, clavó sus ojos en Eusebio y, con voz firme y sin vacilar, le preguntó ¿por qué nunca nos dijiste que éramos tus hijos? El silencio que siguió fue tan opresivo y doloroso que sentí un escalofrío helado recorriendo mi espalda. Nadie se movió, ni siquiera respiró con normalidad. El café en mi mano tembló tanto que se derramó sobre el mantel. Domingo cerró los ojos, como si ese momento fuera el desenlace de una larga espera. Los más pequeños se miraron, confundidos y asustados. Y Eusebio, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras, incapaz de articular una respuesta. Permaneció estático, con los labios tensos y los ojos clavados en un punto invisible. Elvira, exasperada, repitió la pregunta alzando la voz con la intención de derribar la barrera de silencio que nos aprisionaba a todos. ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué nos obligaste a vivir en esta farsa? Él, sin alzar la voz ni dirigir su mirada a nadie, respondió con calma, porque era necesario, porque la verdad habría significado perderlos a todos. Intenté hablar, negarlo, protegerlos, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Una sofocante vergüenza, como un collar de púas, me oprimía, no por sus acciones, sino por mi silencio, mi complicidad forjada en el miedo. Elvira rompió a llorar y huyó. Domingo, con lentitud, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, la siguió. Los demás, inmóviles y silenciosos en la sala, parecían estatuas, demasiado jóvenes para entender el abismo de sufrimiento en el que habían vivido. Me desplomé en la silla, ahogando sollozos, incapaz de articular palabra, solo sumergida en un llanto desgarrador.
Las lágrimas brotaban copiosamente, un torrente de dolor profundo, sucio, amargo, un dolor que no buscaba consuelo, sino una purga desesperada. Eusebio permaneció inmóvil, observando en silencio, sin ofrecer una caricia, sin pronunciar una sola frase. Comprendió, al igual que yo, que el final no se había gestado esa tarde, ni siquiera en esa mesa. Había comenzado mucho antes, el día en que decidió transgredir una línea invisible, una línea que jamás debió cruzar. El odio había quedado atrás, consumido por una sensación más compleja, una mezcla envenenada de compasión y asco, una lástima profunda por su alma extraviada, y una rabia implacable por lo que nos había arrebatado a todos. Esa noche durmió solo en la fría bodega. A la mañana siguiente, aprovechando la penumbra del amanecer, se marchó sin dejar rastro. No hubo notas de despedida ni palabras finales, solo su silenciosa partida. Nunca más volvió a cruzar esa puerta. En los días posteriores, mis hijos permanecieron taciturnos. Elvira se recluyó en su habitación, sumida en su propio pesar. Domingo, buscando un escape, comenzó a ausentarse por las noches. Los más pequeños, aunque su entendimiento era limitado, percibían el cambio sutil pero palpable. Yo, en un estado de sombría resignación, continué con las tareas cotidianas, cocinando en silencio, lavando en silencio, moviéndome por la casa como un espectro errante. La atmósfera era tan cargada de ansiedad y hostilidad que se percibía una pesadez palpable, como si fuera posible dividirla con un cuchillo. En múltiples ocasiones visualicé el momento de reunir a todos, revelarles la verdad, disculparme por mis omisiones, pero la parálisis del miedo me impedía iniciar. Me resultaba impensable enfrentarlos, mirarlos directamente a los ojos y confesarles que la imagen idílica que tenían de nuestra familia, la base de sus creencias y afectos, era una completa falsedad. Fue Domingo, inesperadamente, quien rompió el silencio. Una noche regresó a casa antes de lo habitual. Se sentó frente a mí mientras yo reparaba un pantalón con la aguja e hilo, y con voz serena, casi susurrando, me demandó: necesito saber toda la verdad, sin reservas. Inspiré profundamente, abandoné la costura y, venciendo la barrera del silencio, comencé a hablar. Relaté con precisión la muerte de mis padres, el aislamiento al que nos vimos sometidos, el férreo control que ejercieron sobre nuestras vidas, los embarazos forzados, el terror que sentíamos, la culpa que nos corroía, y la prolongada práctica del silencio. No embellecí ni justifiqué mis acciones, simplemente relaté los hechos. Durante mi relato él no me interrumpió, no derramó lágrimas, no manifestó ira, simplemente escuchó con atención. Al finalizar se puso de pie, me observó fijamente y pronunció: gracias por fin. Luego se retiró a dormir. Esa frase, gracias, resonó en mí como una herida profunda, pero también como un alivio sanador. Aunque sentía que no me perdonaba, intuía que al menos valoraba mi intento de comunicarnos. Y eso, después de tanto tiempo de silencio y dolor, significaba un avance significativo. Han transcurrido muchos años desde aquel día en que la verdad, como un animal salvaje liberado, rompió las barreras de nuestra vida familiar. A partir de entonces la casa se transformó, los sonidos, los silencios y las costumbres cambiaron radicalmente. Eusebio nunca volvió. Rumores vagos sugieren que huyó hacia el norte, donde trabaja como jornalero en tierras lejanas, compartiendo su vida con personas que desconocen su pasado. Personalmente ni lo volví a ver, ni lo busqué, ni obtuve más información sobre él. Tampoco mencionamos su nombre, se convirtió en una sombra densa, intocable, no por temor, sino por el agotamiento que provoca el recuerdo de un conflicto que nos consumió internamente durante años. Fue como si al marcharse, se llevara consigo la parte más dañada de nuestro hogar. Los niños crecieron. Domingo, tras nuestra conversación, también se marchó. Sin revelar su destino, se despidió con un beso en mi frente y una mochila colgada al hombro. Más tarde supe que había encontrado trabajo en otra provincia, que tenía pareja y que se esforzaba por construir una vida diferente, intentando romper con el pasado que lo había marcado desde la infancia. Elvira, por su parte, también se marchó siendo joven.
Me dejó una carta en la que expresaba su perdón, pero también su necesidad de irse, de respirar un aire nuevo, libre de la opresión del pasado. A veces me llama, no con frecuencia, y cuando lo hace, charlamos sobre trivialidades, el tiempo, sus estudios, su salud. Nunca mencionamos a él, ni hablamos de mí. Es como si ese capítulo de nuestras vidas estuviera guardado en un lugar inaccesible, un cajón que ninguna de las dos quiere abrir. Los más pequeños, en cambio, permanecieron conmigo durante más tiempo. Crecieron en un ambiente diferente con menos mentiras y más respuestas, aunque no con toda la verdad. A ellos les expliqué con cuidado cuando ya tenían la edad suficiente para comprender sin sentir odio. Aunque no expresaron juicio alguno, o al menos no de manera visible, intuyo que en el fondo de su ser reconocieron mi sufrimiento, tanto como el de una madre que a pesar de sus esfuerzos, no fue perfecta. Entiendo que hice lo mejor que pude con los recursos y las circunstancias que me tocaron, a pesar de que eso no fuera suficiente para ellos. Ahora los veo convertidos en adultos con sus propias familias. A menudo me asombra la manera en que el dolor, la herencia de mi pasado, no siempre se replica en sus vidas. Han construido hogares estables, relaciones basadas en la sinceridad y el respeto, y aunque no pude ofrecerles eso en su infancia, es un logro que celebro como mujer mayor. En esta etapa final de mi vida, me despierto temprano cada día, como siempre, porque mi cuerpo ya no conoce el descanso prolongado. Disfruto sentarme en el porche con una taza de café, observando cómo los rayos del sol acarician las hojas del limonero. De vez en cuando mis nietos me visitan, me abrazan, me comparten sus vivencias escolares, sus primeros amores, y proyectos que no siempre entiendo, pero que me provocan una sonrisa. Me llaman abuelita con una ternura inmerecida, pero que acojo como un regalo precioso. Ellos desconocen la totalidad de mi historia. Es posible que nunca lleguen a saber la verdad. Tal vez algún día descubran esa carta que escondí debajo del suelo. O tal vez no sea necesario, tal vez baste con amarlos de una manera diferente. Con romper esa cadena en mí. He dicho todo lo que necesitaba decir. No voy a negar que aún me duele. A veces me despierto con el corazón oprimido, sintiendo el peso del pasado sobre mi pecho, preguntándome qué habría sido de mí si hubiera hablado antes, si hubiera escapado, si alguien me hubiera rescatado. Pero rápidamente me doy cuenta de que pensar así no cambia nada. El pasado no se puede borrar, solo se puede enfrentar. Y a mi manera, con lentitud y torpeza, lo enfrenté, no con valentía deslumbrante ni con grandes declaraciones, sino con la humilde decisión de dejar de mentir, de dejar de callar, de empezar a hablar, aunque fuera ya entrada en años, aunque nadie lo pidiera, aunque fuera demasiado tarde para muchas cosas, he aprendido a perdonarme. Completamente, no en cada rincón de mi ser, pero sí lo suficiente como para mirarme al espejo sin apartar la mirada. Recordé que antes de ser madre, fui una niña llena de sueños, pero atrapada en una situación de la que no supe cómo salir. El miedo se convirtió tanto en mi prisión como en mi protección, y logré sobrevivir a pesar de todo. A veces simplemente sobrevivir es el acto más valiente que una mujer puede realizar. Esta es mi historia, una historia que no es perfecta ni la que desearía dejar como herencia, pero sí es completamente verídica. Y ahora, en esta etapa de mi vida, la verdad es lo único que considero digno de ser contado. M.